Bueno, seguimos en este bloque con Celeste Ruiz Díaz, es del Frente Amplio Formoseño Cambiemos, legisladora aquí de la ciudad. Bueno, le decimos gracias, Celeste, por venir. No, por favor, muchas gracias por la invitación, Lili. Bueno, Celeste, en principio, por ahí algo urgente en las últimas horas que ha hecho que la gente empiece a temer por un aumento importante en el costo del transporte urbano de pasajeros, aunque ya hubo uno que dos hubieron en los últimos. El último que se trabajó mucho en comisión, se habló mucho del tema, pero ahora hay publicaciones y declaraciones que hablan de que podría ir a 35, más o menos, sí, porque han habido algunas novedades y una tiene que ver con el traspaso de la responsabilidad que hasta ahora tenía, en este caso el Gobierno Nacional, con el tema de los subsidios al transporte, que ahora se lo ha traspasado a las provincias, ¿no? ¿Están así? ¿Cómo están analizando? Sí, a ver, de acuerdo al anuncio del presidente de la Nación, lo que ha sucedido en ese sentido, como bien vos lo marcabas, Liliana, es un traspaso del subsidio al transporte de Nación a las provincias. Sí. Ahora bien, este traspaso se ha hecho en un acuerdo con todos los gobernadores en reuniones previas que estuvo manteniendo el mismo presidente y miembros de su gabinete con los diferentes gobernadores de las diferentes provincias, con lo cual, nuestro gobernador está anoticiado y formó parte, de ese acuerdo. Por ende, a ver, no debería haber absolutamente ningún aumento en el transporte de pasajeros, salvo, que el gobierno provincial se niega a subsidiarlo. Si el gobierno provincial no aporta el subsidio, sin lugar a dudas, será responsabilidad del gobernador de la provincia que aumente el transporte, por supuesto. Creería que no lo va a hacer, ¿no? Celeste, ¿de cuánto estamos hablando? Si es que hay alguna cifra estimada. Una estimación alrededor de entre los 33 y los 35 pesos más o menos se calcula que es lo que se terminaba subsidiando por Nación. De todas maneras, para hablar específicamente sobre el precio del transporte urbano, nosotros también en estas dos sesiones que se han tratado diferentes aumentos, hemos planteado varias cuestiones en el marco del Consejo Deliberante, no solamente en el trabajo en comisión, sino también en lo que ha sido los días de votación. Nosotros en la ciudad de Formosa tenemos un grave problema. En primer lugar, el único subsidio que hasta hoy recibía la empresa de transporte para funcionar es el subsidio que entregaba el gobierno nacional, el que hoy se traspasa a las provincias. Ni el municipio ni la provincia aportaban ni 10 centavos a lo que era el precio del transporte de pasajeros. Nosotros también nos habíamos manifestado en contra, de hecho hemos votado en contra en las dos oportunidades con respecto al aumento que proponía la empresa. ¿Pero por qué lo habíamos hecho? Porque nosotros entendemos, Liliana, que si una empresa necesita aumentar el costo del boleto, lo mínimo que puede hacer es, en primer lugar, presentar un análisis de costo que justifique esa necesidad de aumento. Nosotros, el primer aumento llevó el boleto a 11 pesos. Después, 3 meses después, la propuesta era de 20 pesos. Estábamos hablando de un aumento de casi el 90%, cuando absolutamente ninguno de los costos de la empresa había aumentado en ese porcentaje. Entonces era absolutamente irracional ese pedido. Se terminó optando en un acuerdo, evidentemente, con el Ejecutivo Municipal, un acuerdo entre la empresa y el Ejecutivo Municipal, del que desde luego nosotros desde la oposición nos formamos parte. Se acordó un precio intermedio de 16 pesos, que también está por encima de los porcentajes de los aumentos, por ejemplo, de combustible, que hubo, que fue nada más del 14%. Entonces no quedó claro nunca, Liliana, en ese aspecto, es decir, cuál era la justificación de llevar el aumento del boleto, del aumento en ese porcentaje, cuando ninguno de los insumos había aumentado en el mismo sentido. Con lo cual nosotros por eso no hemos acompañado ninguno de los dos aumentos. Por otro lado, también nosotros planteamos, un compañero nuestro de bancada, el concejal Fabián Olivera, hace mucho tiempo que viene trabajando una propuesta para que el boleto estudiantil sea subsidiado por los casinos a partir de un impuesto, como se hace en muchas otras ciudades. ¿Qué pasa acá en Formosa? A ver, nosotros durante muchos años trabajamos el proyecto del boleto estudiantil gratuito. Hoy es una realidad, pero ¿qué es lo que pasa?
tanto el gobernador como el intendente enarbolan como un logro el boleto estudiantil gratuito, pero ninguno de los dos pone ni 10 centavos para que el boleto estudiantil sea gratuito. El boleto estudiantil gratuito lo terminamos pagando los usuarios, porque no hay subsidio para eso. Entonces digo, eso también aumenta el costo del transporte del boleto, porque termina recayendo en los vecinos. Entonces es necesario que nosotros encontremos alternativas, ¿no es cierto?, para que el aumento no recaiga siempre sobre el vecino. Pero bueno, a ver, te repito lo que decíamos al principio con respecto a las novedades y a los anuncios del presidente. Es decir, se va a traspasar el subsidio del transporte a las provincias en acuerdo previo con todos los gobernadores, con lo cual no debería de haber ningún inconveniente, digo, si el gobierno provincial asume el compromiso que tuvo con el presidente de la Nación. A partir del anuncio, ¿no?, de que ya algo se venía conversando o hablando, Ana, ¿ha habido algún tipo de reunión entre ustedes, digo, con sus otros pares también, ¿no? Porque todos sesionan en este caso y sacan las leyes, para ver justamente qué alternativas se puede ver, cómo se va a tratar el tema? O digo, ¿se está conversando de esto? No, a ver, en el marco del Consejo, en realidad, mucho al respecto no tenemos que conversar, porque pasa a ser competencia del gobierno provincial, ¿no? Y no tiene nada que ver con el municipio, con lo cual, digamos, más allá de opiniones personales que podemos charlar al respecto, digo, no va a ser competencia municipal. Porque lo que más se ha escuchado son, por los medios Celeste últimamente, son las opiniones que se dan, ¿no? Pero me parece importante esta idea que vos decís de ponerse a conversar entre todos, más allá de que la responsabilidad sea del gobierno provincial, qué alternativas hay, ¿no? Porque uno no... hacer futurismo por ahí no es serio, pero si el gobierno dice no tengo el dinero para hacerlo, bueno, el gobierno me imagino que el gobernador no lo va a plantear, fundamentalmente desde la perspectiva de que Gildo Infran vive diciendo en los operativos por nuestra gente todo que la provincia tiene superávit, ¿no? Y si la provincia tiene superávit, entonces me imagino que no va a tener ningún inconveniente para hacerse cargo del compromiso que asumió con Nación. En base a todo esto, ¿no?, que se está viviendo, también de lo que se está hablando con este tema, ¿qué otra cuestión te parece que, desde tu humilde punto de vista, ¿no?, que el gobierno provincial debería readecuar a partir justamente de estos cambios que va a haber económicos, ¿no? Nosotros tenemos siempre, desde el bloque de concejales de la capital e inclusive de dirigentes nacionales, siempre lo que planteamos es que si hay algo que tiene que rever el gobierno provincial es la problemática de la coparticipación, Liliana. A ver, nosotros somos una... a mí, digo, me causa mucha gracia por ahí escucharlo al gobernador hablar de la falta de federalismo del gobierno nacional, cuando le ha aumentado notable y sustancialmente la coparticipación a la provincia de Formosa, cuando él tiene una práctica absolutamente distinta. A ver, nosotros acá en la provincia de Formosa solamente el 10% de la coparticipación que recibe la provincia se redistribuye entre los municipios. Aparte hay un 2% para contingencias especiales, pero al no estar reglamentado cuáles son esas situaciones particulares, se termina manejando, digamos, bajo arbitrariedad, porque no hay una reglamentación específica de ese 2% más. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Es muy poco, Liliana, lo que redistribuye el gobierno provincial a los intendentes. Eso teniendo en cuenta que, bueno, desde luego siempre ayuda más a los amigos que a los que no son amigos. Entonces, hay una discrecionalidad política que realmente es alarmante. Y fíjate vos que si nosotros lo comparamos con otras provincias de nuestra región, vayamos por ejemplo a la provincia de Corrientes, que es de nuestra zona. Ahí, Corrientes redistribuye el 18%. Casi el Entonces, doble. de todo el norte, la provincia de Formosa es el que menos porcentaje redistribuye de la coparticipación que recibe del gobierno nacional. Y esto es importante decirlo, porque, a ver, digo, un municipio como el municipio de la ciudad capital, que alberga la cantidad de vecinos que alberga, digo, el más importante de toda la provincia, donde se concentra prácticamente el 40% de la población. Entonces, digo, realmente tiene dificultades para afrontar determinadas
determinados proyectos, desde obras de infraestructura, digo, a un montón de cuestiones. Eso sumado a que hay una problemática en la recaudación, porque eso también es cierto, digo, hay una dificultad a la hora de cobrar los impuestos municipales, entonces lleva al municipio, ¿no es cierto?, a una situación de ahogo presupuestario permanente. Pero bueno, allí también hay otro inconveniente, porque por lo menos nosotros desde nuestro blog y desde nuestra bancada es un debate que siempre lo estamos poniendo sobre la mesa, no solamente en el trabajo en comisiones, sino también que en más de una oportunidad lo hemos dicho en el Pleno a viva voz. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en hacer un pedido formal, en presentar un proyecto para acompañar al intendente de la ciudad en el pedido del aumento de la coparticipación para el municipio de Formosa, lo cual se tiene que tratar en la legislatura porque implica la modificación de una ley, ¿no? Pero no tenemos ningún problema en hacerlo, pero bueno, evidentemente el intendente tampoco tiene la voluntad de pedirlo, porque digo, no hay un pedido formal, pero yo creo que realmente eso es algo que hay que rever, porque realmente lleva a las diferentes intendencias a una situación de ahogo presupuestario que es preocupante, digo, porque trae consecuencias directas en la capacidad de gestión de los municipios. Y si hablamos, digo, de lo que sería la labor de ustedes, ya no parlamentariamente, se ha roto hace muy poco lo que sería el voto en bloque, diríamos, ¿no? Porque con el tema del aumento, la concejal Gabriela Neme, del Partido Justicialista, no acompañó todo esto, ¿no? ¿Esto marca, desde tu punto de vista, un cambio significativo a la hora del trabajo parlamentario? A ver, digo, que Gabriela Neme haya votado en contra generalmente votan en bloque, por eso sí. Por lo menos ella sí, me remito a sus propias palabras en la sesión, ¿no? No planteó una ruptura con su bloque, ni que se iba del bloque, sino que en esa votación puntual no los iba a acompañar. Esto fue lo que Gabriel argumentó, inclusive cuando argumentó su voto por la negativa en la sesión. A ver, digo, sin lugar a dudas, un concejal, digamos, de ese bloque que no acompaña al bloque y genera un cambio radical y sustancial en términos políticos en el Consejo Deliberante, porque quedaríamos en el Pleno en una situación de empate permanente, ¿no? Sí. Es decir, en esa oportunidad, por ejemplo, la votación salió empatada y tuvo que desempatar el presidente del cuerpo, ¿no? Con lo cual, realmente, eso marcaría un nuevo escenario político completamente distinto en el marco del Consejo Deliberante. La última pregunta, estuviste por el interior, bueno, no es novedad porque siempre andan recorriendo. Siempre andamos. Pero vimos que en Clorinda específicamente, que fueron a ser, creo que acompañada en este caso, o no acompañada, sino también fue, en este caso, el concejal Juan Carlos Amarilla, ¿no? Sí, fuimos un grupo, estaba el diputado nacional Martín Hernández, también, el concejal Juan Carlos Amarilla, el diputado mandato cumplido de Clorinda, Abraham Skierker, y lo que estuvimos haciendo, Lili, fue visitar una obra muy importante que se está haciendo en la localidad de Clorinda con presupuesto del gobierno nacional, una inversión primera, digo, porque va a seguir teniendo más aportes de 535 millones de pesos, es la construcción de una planta potabilizadora de agua y también distribuidora de agua, no solamente para la ciudad, sino también en un futuro para las localidades de la región, y la verdad que fuimos, y bueno, los ingenieros a cargo de la obra nos acompañaron a recorrer y nos fueron explicando. La verdad que muy interesante, una obra realmente imponente, en el marco de 4 hectáreas, y que aparte se va a utilizar también la vieja planta de Clorinda, y hay todos unos acueductos que van a estar uniendo toda esta obra que tiene un alcance territorial mucho mayor al que uno ve, ¿no? Sino claro, que por abajo va a ser muy imponente. Y bueno, de acuerdo a las estimaciones y a las proyecciones de los ingenieros a cargo de la obra, prácticamente ya para el segundo semestre del año que viene estaría totalmente terminada y en pleno funcionamiento. Hoy está alrededor del 60-65% de la obra ya culminada, y el resto se terminaría para el segundo semestre del año que viene. Y la verdad que es muy importante, porque uno no de tanto recorrer la zona
Si hay algo que siempre plantean los vecinos de Clorinda y de las localidades aledañas, es justamente la problemática de la falta de agua. Llega el verano, llegan los calores, Lili, se quedan sin agua, el agua no tiene presión, el agua es sucia, digamos, una serie de circunstancias que afecta a toda esa región de la provincia, la zona norte, y que bueno, esta inversión muy esperada, ¿no?, por toda la gente de la zona norte, que hoy se está llevando adelante, y como te decía, estará finalizada para el segundo semestre, finalizada y en funcionamiento para el segundo semestre del año que viene. Así que bueno, fuimos a conocerla, ¿no? Y sí, los ingenieros muy amablemente nos mostraron los planos, recorrimos las obras, nos fueron explicando las especificidades y fundamentalmente el alcance que va a tener. Se va a poder distribuir 3 y casi 4 veces más de agua potable de lo que hoy se distribuye en la zona, así que estamos hablando de un cambio realmente sustancial para los vecinos. Bueno, muchas gracias, Celeste. Muchas gracias a vos. Después de la pausa seguimos con más novedades.